Estamos en una serie que estamos estudiando algunos salmos y estamos yendo a través de los salmos. En casi todos los salmos, mis amados, no importa cuán difícil es la situación que el salmista describe en los salmos, al final, en la mayoría de los salmos, llegamos a una chispa de esperanza, llegamos a una conclusión de esperanza y de gracia. Pero este no es el caso del salmo que vamos a estudiar hoy. Y es muy importante que sepamos y nos demos cuenta de esto, porque a medida que los cristianos enfrentamos dificultades, problemas difíciles, circunstancias que no cambian muchas veces, un dolor que no se alivia, problemas que pareciera que nunca desaparecen, mis amados, es cuando empezamos a escuchar diferentes líneas de pensamiento o empezamos a escuchar de algunos grupos o personas y en nuestra desesperación por buscar una solución, una respuesta, empezamos a escuchar este tipo de cosas. Una de esas corrientes de pensamiento o ideas es que algunos dicen que el sufrimiento, los problemas, el dolor es simplemente una ilusión. Que si pudieras abrir los ojos a otra dimensión, te darías cuenta que realmente el sufrimiento y los problemas no existen. Que es una idea simplemente que hay en ti y que simplemente ¿cómo se dice? Vacías tu mente, te darás cuenta que no existen esas cosas. Por supuesto, este tipo de pensamiento es una falsedad y ese tipo o línea de pensamiento viene de una forma quizás del hinduismo o del budismo. Son ideas orientales que se propagaron y muchas veces aún cristianos empiezan a creer este tipo de pensamientos. Gran parte del neopaganismo que hoy vemos se ha tragado esta idea del hindú o del budismo acerca de que el sufrimiento y el dolor quizás no es algo real, porque simplemente si somos iluminados todo desaparecerá. Esta es una falsa enseñanza. Lo sabemos porque muchos hemos experimentado y muchos experimentamos el dolor y la realidad, las consecuencias del pecado, el mundo caído en que vivimos, y hemos visto, experimentado en carne propia muchas veces lo que el pecado ha traído, la miseria que el pecado ha traído, el quebrantamiento que el pecado ha traído, el dolor. Y estas cosas no son irreales, estas cosas son muy reales para muchos de nosotros. Después están aquellas líneas de pensamiento que malinterpretan o manipulan las escrituras, y ellos este tipo de personas tratan estas situaciones de diferente manera. Y ellos dicen, si tuvieras suficiente fe, tus problemas desaparecerían. Quizás no estás teniendo suficiente fe, por eso no cambian las cosas. El problema es que tú no estás creyendo lo suficiente y estás pensando negativamente en vez de estar pensando positivamente, dicen ellos. Y por supuesto eso es lo que muchas veces escuchamos de aquellos falsos maestros de la prosperidad y aquellos que dicen que simplemente con declarar y decretar, que si tuviéramos fe y declaráramos, entonces todo cambiaría para nosotros. Esta es una falsedad que está muy lejos de la verdad de la palabra de Dios. Y ambas son respuestas, por supuesto, falsas a los problemas y el dolor que muchas veces experimentamos, sobre todo nosotros los cristianos. Por otro lado,
hay por ahí algunos cristianos bien intencionados, diría yo, que cuando ven a alguien sufriendo, muchas veces dicen palabras como estas: haz a un lado eso, no te preocupes por esas cosas, simplemente ponlo a un lado y confía en Dios. Aunque ese consejo no es una mala idea, porque realmente debemos de confiar en Dios. Pero muchas veces lo decimos de una manera, no estamos siendo empáticos y pacientes con la persona que está atravesando por una situación fuerte y que no logramos entender que es tan profundo que quizás esa persona desearía confiar en Dios, pero quizás todavía no está ahí porque la profundidad y la seriedad de su problema, de la circunstancia, no le permite estar ahí todavía. Y esa es una de las lecciones que como cristianos debemos de aprender. Que cuando conozcamos a alguien que está yendo a través de una circunstancia, un problema, una situación, tengamos mucho cuidado en qué decimos o cómo usamos la palabra de Dios para darle en una buena intención un consejo o algunas palabras a esas personas. Pero a veces, cuando enfrentamos problemas, no recibimos un consejo como todo es una ilusión, o si crees y declaras todo va a cambiar, ni tampoco recibimos un consejo de ponlo a un lado y confía en Dios. A veces recibimos este tipo de consejo. ¿Sabes? Dios siempre responde a la oración de sus hijos. Y Él siempre cambia o siempre va a cambiar las circunstancias. Así es que no te preocupes, todo va a estar bien. Pero muchas veces no es eso lo que sucede. Y este es el salmo que vamos hoy a estudiar. Creo yo que Dios lo dejó específicamente para aprender lecciones que no podemos aprender en ninguna otra parte de la Biblia. Hay un par de salmos que nos ayudan a entender algunas enseñanzas de parte de Dios que muchas veces se nos olvidan o quizá no hemos aprendido. En cómo responder realmente a situaciones difíciles, circunstancias o problemas en la vida. Y por otro lado, también hay personas que después de mirar el salmo que hoy vamos a estudiar, dirían: oh, ok, ahora entiendo. Lo que nos quiere enseñar es que Dios nunca responde o no va a cambiar las circunstancias. Así es que la realidad es darnos cuenta de que no hay respuesta para nuestros problemas. Tampoco eso es lo que el salmista va a decirnos el día de hoy. Porque inclusive como vamos a estudiar este salmo, sí vamos a mirar algunas respuestas. Hay unas respuestas que necesitamos aprender nosotros el día de hoy. Y por supuesto, no todas las respuestas van a estar en este salmo. A través de las escrituras hay más respuestas, por supuesto. Pero creo que la enseñanza de este salmo para nosotros el día de hoy es de suma importancia si es que deseamos vivir una vida conforme al propósito y voluntad de Dios. Así es que, sin más preámbulo, le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo 88. Inclusive creo que hemos titulado el sermón de hoy en el punto más oscuro. Y abra su Biblia ahí en el Salmo 88. Hoy traje mi Biblia de la versión Nueva Traducción Viviente y para esta necesito mis lentes porque están muy chiquitas las letras.
Y si usted lo tiene ahí, Salmo 88, la palabra del Señor dice, está en sus pantallas también. Dice que este salmo es para el director del coro, salmo de los descendientes de Coré. Es un cántico que debe ser entonado con la melodía del sufrimiento de la aflicción. Y es un salmo de Emán, el esraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos. Estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más profunda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me has cercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Levanto a ti mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba. Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción. ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde la juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Yo no sé dónde usted encontró ahí esperanza. Yo no sé dónde usted encontró ahí la respuesta de Dios para esta persona. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. En ocasiones, Rafa y yo nos juntamos durante la semana para de repente buscar algunas canciones que vayan con la predicación. De repente para realzar el punto o la idea principal del sermón. Pero en esta ocasión, cuando Rafa y yo nos juntamos y yo le preguntaba, oye, ¿qué canción hay para este salmo? No había ninguna. ¿Qué cantas en medio de esto? ¿Qué cantas cuando estás en medio de una situación como esta? ¿Qué cantas? ¿Qué dices? ¿Qué haces cuando estás en medio del valle como este salmista? Pues el Salmo 88 está ahí para expresar alguna de las grandes verdades de la vida cristiana para nosotros. Y es mi oración el día de hoy, mis amados, que usted como parte de esta congregación en Crossroads podamos crecer en nuestro caminar con Dios. Por eso el punto primero que quiero compartirle es, en el punto más oscuro, Dios siempre escucha. El salmista dice, oh Señor, Dios de mi salvación,
A ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. En otras palabras, el salmista está diciendo, he estado rogando por tu ayuda, pero es como que si no me escucharas. El salmista ha estado orando, el salmista ha estado pidiendo, el salmista ha estado pidiendo por ayuda, poniendo delante de Dios su petición. Pero sin embargo, pareciera que Dios no escucha. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que inclusive nosotros los cristianos, aquellos que se dicen creyentes, inclusive si son personas maduras en las cosas, en el caminar del Señor, muchas veces sienten que en sus gritos de ayuda, de buscar ayuda, no están siendo escuchados en medio de sus circunstancias, mis amados. Pero debemos de tener mucho cuidado con aquellos que estamos alrededor de estas personas, que muchas veces podemos convertirnos como aquellos amigos de Job, que realmente no entendemos las situaciones de los demás y venimos con consejos, muchas veces con una buena intención, lo sé, pero muchas veces venimos con consejos o con palabras que realmente no tienen sentido a lo que esta persona o personas estén pasando o atravesando. A veces queremos decirles, no te preocupes, Dios, o ten fe, como lo veíamos al principio, etcétera, etcétera. Esta era una situación real para el salmista, mis amados. Muchas veces quizás también como los amigos de Job, nos atrevamos a decirle, ¿será que no tendrás un pecado escondido? Por eso Dios te está castigando, te está llevando a través de esa circunstancia. Hay temporadas, mis amados, en que aún los cristianos maduros sienten que sus oraciones no son escuchadas. Pero afortunadamente este Salmo 88 nos recuerda algo importante. Porque si en verdad Dios no nos escuchara, mis amados, entonces tenemos un problema aún mayor. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, si llegamos a la conclusión de que Dios no nos escucha, entonces tenemos un problema aún mayor. Porque eso nos va a llevar a la desesperación. Pero si has estado pasando por una temporada en que sientes que tu oración no ha sido escuchada, y siempre has pensado que por ser cristiano Dios tiene que contestarte, o que porque eres cristiano tus oraciones deben de ser contestadas, entonces creo que hoy el Salmo 88 nos va a llevar a descubrir de que no siempre es así y no siempre será así, mis amados. Porque aquí hay un creyente piadoso, como vamos a ver al final, yo se los voy a presentar quién es esta persona que escribió este salmo. Era un hombre piadoso, era un hombre dedicado al Señor. Y él se estaba sintiendo como que Dios lo había abandonado. Y comienza a escribir en desesperación este salmo a través de la guianza del Espíritu. Recuerde que toda palabra es inspirada por Dios. Y sin embargo comienza, y quisiéramos pensar que al final él va a decir, oh, pero qué glorioso eres tú, Señor, que derribaste a mis enemigos y los destruiste y levantaste mi cabeza y me diste gloria y esperanza. Pero no termina así. A través de todo el salmo pareciera que aún va más profundo y más profundo y más profundo, y termina diciendo, mi mejor amiga es la oscuridad donde estoy. Wow. Wow. Aprendamos esto, mis amados. Dios siempre nos escucha.
Pero no necesariamente siempre Dios va a contestar tus oraciones. Y si las contestara, Dios no siempre va a contestar lo que tú piensas que debería de contestar. Porque en su soberanía y en su gracia y en su amor y en su plan y en su propósito, Él tiene algo, o Él ve más allá de lo que tú y yo podamos ver. No siempre Dios va a contestar, mis amados. Es más, el silencio de Dios es muchas veces la contestación que nosotros necesitamos. Debemos reconocer esto, mis amados, cuando estemos en medio de una situación o una circunstancia o un problema. Cuando deseemos una respuesta de Dios y cuando pase el tiempo y no hay respuesta y estemos en ese lugar difícil como el salmista estaba, en esos tiempos difíciles, Dios no siempre, recordemos que Dios no siempre va a contestar. Y si contestara, no siempre será lo que tú deseas. Entonces también nos ayuda a aquellos a ser sensibles, a todos nosotros, a ser sensibles también y solidarios con nuestros hermanos y hermanas que estén pasando por una situación. Y no correr rápidamente a decirle, oh, no te preocupes, Dios va a cambiar todas las cosas. No es cierto, quizás no es cierto. Yo tenía 6, 7 años cuando mi mamá sufrió un derrame cerebral. Mi mamá quedó paralizada totalmente, no podía moverse, no podía hablar, perdió el habla, perdió todo, no podía moverse. Y me acuerdo yo que llegaba y era una mujer devota, nunca perdíamos y estábamos ahí en la escuela dominical, en los servicios. Yo me quedaba dormido en las bancas porque de ella nos llevaba, cada vez que la iglesia estaba abierta, ella nos llevaba. La razón por la que la mayoría de nosotros como hermanos somos cristianos es porque mi mamá oró por nosotros, nos llevaba a la iglesia, nos metía la palabra del Señor todos los días. Era una mujer que amaba a Dios, que ama a Dios todavía porque todavía está viva. Y me acuerdo yo que cuando ella, después de estar días, semanas en el hospital, finalmente la llevaron a casa. Me acuerdo yo que con buenas intenciones llegaron cantidad de hermanos a orar por ella. Reprendían demonios, le decían, hacían y decían. Algunos acusaron a mi papá que por el pecado de él mi mamá estaba sufriendo. Y le oraron de todo. Yo me acuerdo, yo estaba pequeño, 7, y yo nomás veía todo el show en mi casa, ¿no? Yo tenía 6, 7 años. Hoy tengo 50, póngale, hágale. Más de 40 años. Y Dios no ha respondido la oración para mi mamá. Cada año yo voy a visitarla a Guadalajara. Y ella está en una silla de ruedas. Casi no escucha. No se puede expresar. Y nosotros nos preguntaremos, ¿por qué Dios no has contestado? Si mira, ahora todos sus hijos te servimos. Dios mío, ahora soy pastor, te estoy sirviendo. ¿Por qué no contestas ahora la oración para mi mamá? Pensaríamos muchos. Y muchos correrían a decirme, pastor, confíe más en Dios. No, tranquilos. Dios dejó el Salmo 88 para que entendiéramos estas cosas. Mi mamá tiene 90 años, mi papá ya pasó a la eternidad. Creemos como hijos que quizás mi mamá va ya para allá alistándose. Y hemos llegado, o hace mucho tiempo llegamos a la conclusión como hijos, que esa es la voluntad de Dios para ella. Y ella llegará a la eternidad y entonces otra cosa será. Pero mientras tanto, a través de lo que ella ha pasado y está pasando, porque créame, la vida de ella no ha sido fácil. No ha sido fácil, yo soy testigo de eso. Pero sin embargo, Dios no lo ha levantado, no la ha sanado,
Jamás nada. Siempre la andamos cargando en la silla de rueda de un lugar a otro. Mi hermana la baña, le ayuda en todas sus cosas. Por más de 40 años. Es que no vengan a decirme, ¿dónde está el Dios del que usted predica? Yo sé dónde está mi Dios. Y entiendo la situación perfectamente. Punto número 2. En el punto más oscuro, Dios siempre tiene el control. El salmista dice, mi vida está llena de dificultades, la muerte se acerca, estoy como muerto, como un hombre vigoroso que ya no tiene fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, soy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con ola tras ola me está acercando. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, Señor. Levanto mis manos para pedir misericordia. Wow, qué conmovedor, ¿no? Pero yo no sé si usted se fijó. Pero este salmista básicamente está diciendo, Señor Dios mío, tengo un pie en la tumba y tú me estás empujando a ella. ¿Lo notó o no lo notó? ¿Lo leemos otra vez? Ahí les va otra vez. Lo que él dice. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, versículo 4. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso que ya no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, soy separado de tu cuidado. Me arrojaste. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Dios. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime, con una ola tras otra me ha cercado. Alejaste. ¿Quién alejó? Dios. O sea, él está hablando a Dios. Alejaste a mis enemigos al hacerme repulsivo. ¿Quién lo hizo repulsivo? Según él, Dios. Al hacerme repulsivo para con ellos, estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor. Hasta levanto mis manos para pedir misericordia. Él no es de la línea de pensamiento que dicen por ahí. Bueno, Dios, creo que esto lo enseñé en una clase hace unas semanas atrás. Aquellos que vienen los miércoles quizás se acordarán. Hay una línea de pensamiento que dice, bueno, si Dios es todopoderoso y no cambia la situación, quizás no es tan poderoso, tan bueno. O que si no cambia la situación, quizás no es tan poderoso para cambiar la situación. ¿Sí van a entender? Hay una línea de pensamiento que es así en el mundo y mucha gente la cree. Pero el salmista no es de esos. El salmista sabe exactamente que Dios tiene que ver aún con sus circunstancias. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es el culpable. Dios permite muchas cosas. Inclusive Dios podría permitir probarnos nuestra fe. Oí que vayamos a través. Yo aún no entiendo por qué Dios jamás sanó a mi mamá. Pero es obvio que Dios está en control de todas las cosas. El salmista no es del pensamiento que, Dios, yo no sé por qué me está pasando esto. ¿Tú sabes, Dios? No, él sabe, el salmista reconoce que Dios está en medio de todas las cosas. Porque muchas veces podemos llegar a creer que si en verdad Dios está en control de todo o no.
Y quizás tal vez Dios no tiene el control de nuestras circunstancias. No, mis amados, quiero que te vayas hoy de aquí reconociendo que Dios tiene el control de todo lo que pasa en tu vida, incluyendo las circunstancias que no son tan favorables para tu vida. Dios tiene el control. El salmista está reconociendo la soberanía de Dios. Y podemos decir muchas cosas acerca de este salmista, pero una cosa es cierta, que él nunca comienza a decirte en tonterías que nos hagan pensar que él diga que no, Dios no está en control. Nunca trata de encontrar consuelo diciendo, bueno, ahora entiendo, quizás Dios no tiene que ver con mi situación y por eso no puede ayudarme. Dios no está en control, quizás no es su culpa, entonces no puede ayudarme. No, son las dos cosas. Él entiende que Dios está en total control y él entiende que Dios sí puede cambiar su situación. Por eso está orando, por eso está clamando a Dios. Una y otra vez reconoce que Dios está en total control, aún de las circunstancias que le suceden. ¿Qué aprendemos de esto? Una cosa que aprendemos es que este salmista reconoce la soberanía de Dios, aún en medio de su situación, mis amados. Cuando retrocedemos, se ha escuchado el término cuando dice, veámoslos a 30,000 pies de altura, así como cuando hay un avión, ¿no? Que se ven todas las cosas pequeñas. Yo nunca he estado, yo no sé si le decía a un amigo, estaba viajando, cuando fui a Boston, ¿se acuerdan? Cuando fui a Boston, iba con otro pastor. Y me dice, mira, allá está Nueva York. Y entonces sí, desde el avión se miraba todo lo que era la isla de Manhattan. Y entonces íbamos a 30,000 pies de altura. Entonces le digo, oye, ya podemos decir que hemos ido a Nueva York. Pasamos encima de ella. Y entonces viéndolo desde esta perspectiva, podemos darnos cuenta de esto. Que a pesar de todo esto, también Dios es un Dios paciente y amoroso y misericordioso. Porque yo no sé también si usted se dio cuenta cómo este salmista le está hablando a Dios. Yo no sé si usted, yo la verdad, creo que desde que estoy en el caminar con Dios, no le he hablado así a Dios yo. No sé si un día le voy a hablar así a Dios. Pero pareciera que este salmista le está aventando todo al Dios, ¿no? Y tú, y mira que tú, y tú. Pareciera inclusive que hubiera cierta arrogancia o quizás fuera irrespetuoso o no cuidadoso de cómo le está hablando a Dios. Inclusive podríamos pensar que es una persona malagradecida. Porque la verdad muchas veces nosotros, mis amados, podemos caer en esa situación porque desconocemos, no podemos mirar de 30,000 pies de altura, simplemente vemos la situación que está enfrente de nosotros, pero un Dios soberano mira todo desde 30,000 pies de altura y Él puede ver todo alrededor, todo lo que viene, todo lo que ha pasado. Nosotros solamente estamos concentrados en lo que está enfrente de nosotros. Pero no conocemos su plan, su propósito, su voluntad. Muchas veces inclusive olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros o que su plan siempre es perfecto. Nunca sabremos enteramente, nunca comprenderemos, mis amados. Además, podemos pasar toda una eternidad tratando de sondear a Dios para conocerle, pero nunca lo entenderemos ni nunca llegaremos a conocerle. Aún llegaremos a la eternidad y estaremos en la eternidad conociéndole y no alcanzaremos todavía a conocer a ese Dios. Nunca entenderemos por qué hace lo que hace. Porque si no, usted explíqueme ahora mismo por qué usted cree que Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo
que es Dios mismo en su gloria para venir a dar y sufrir su vida por usted. ¿Alguien me puede explicar eso? Yo no puedo explicarlo. Lo vemos en la Biblia, sabemos que es por su amor, pero realmente podemos entender por qué el Dios majestuoso dejaría su gloria para venir a sufrir por mí. ¿Quién soy yo a comparación de ese Dios? Entonces no entendemos ni entenderemos. Es como cuando un niño llora porque perdió su pelotita de goma que costó 25 centavos. Y el niño la viera y está haciendo un argüende y un drama delante de usted como papá. Y usted le dice, no, pero cálmate, o sea, tranquilo. O sea, no, pero yo lo que quiero es mi pelota. Y dice, está en sufrimiento y en llanto por su pelotita de 25 centavos. Y uno dice, bueno, ¿y este niño? Le da toda esta gran casa y un montón de juguetes que valen más caros. Le doy de comer, lo visto, lo llevo a la escuela. Todo lo que hago por él y todo lo que estaré haciendo, porque todavía me faltan 15 años más que vivo en mi casa. O sea, y dice, y está haciendo un gran drama por la pelotita de 25 centavos. Porque el niño no alcanza a entender todo esto. Lo que le importa al niño es su pelotita de 25 centavos que ha perdido. Muchas veces actuamos como el niño que perdió su pelotita. Sin embargo, Dios mira todo el panorama. Muchas veces necesitamos entender esas cosas, mis amados. Dios siempre ha estado y siempre estará en control, aún en las circunstancias más oscuras en las que tú y yo nos podamos encontrar. Punto número 3. En el punto más oscuro, Dios siempre tiene una esperanza. Versículo 10 y 12, el salmista le hace una serie de preguntas a Dios y dice, ¿acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? ¿Se levantan ellos y te alaban? ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Le dice el salmista a Dios. Y cuando yo veo esa serie de preguntas en estos versículos 10 al 12, pareciera que tuviera un argumento ingenioso. Diría yo, wow, qué bárbaro. Ahí está, ya puso a Dios en jaque y mate. Y ahora sí, Dios tiene que responder. Porque en verdad las preguntas son preguntas muy válidas. Porque el salmista básicamente lo que está diciendo, ya han traducido en español, a un español más simple, lo que él está diciendo, Dios, escucha mi oración. Mira mi situación y mi circunstancia, Dios. ¿Cómo voy a alabarte si estoy en medio de esto? Y uno dice, no, pues sí, ¿verdad? Pobrecito, no, ¿cómo va a poder alabarle? Lo que está diciendo el salmista es, ¿cómo voy a poder testificar a otros de tu bondad cuando me tienes en estas circunstancias? Y uno podría decir, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, no, o sea, el cuate no, está en la razón. ¿Sí ves lo que está haciendo el salmista? El salmista está diciendo, ¿cómo voy a poder alabarte? ¿Cómo voy a dar testimonio de ti? ¿Cómo voy a testificar a otros de ti? ¿Cómo voy a hablarles de tu bondad, de tu fidelidad, de tu grandeza? Cuando mira cómo me tienes. Es lo que el salmista está diciendo. Es como que si el salmista quisiera poner a Dios en jaque y mate. Así es que por favor, Dios, si tú quieres que yo te alabe y quieres que vaya a la iglesia y dé testimonio y le hable a otros de quién tú eres, pues entonces cambia mi circunstancia y cambia mi situación.
Y hay muchas veces que nosotros estamos de la misma manera, directa o indirectamente, con palabras o con nuestra actitud delante de Dios. Sin embargo, el salmista, una de las cosas que tengo que aplaudir al salmista es que por lo menos no se le ha olvidado el propósito principal por el cual el hombre fue creado, que es de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de hablar de las maravillas de Dios, de proclamar su fidelidad, etcétera, etcétera. Irónicamente, cuando lees esa serie de preguntas del salmista, ¿no es eso precisamente lo que Dios ha hecho y va a hacer? La respuesta a las preguntas del salmista es un rotundo sí. Dios lo hará. Dios lo hará. Quizás no lo ha hecho hoy, pero Dios lo hará. Quizás ya lo ha hecho de alguna manera, pero Dios lo hará. Vea las preguntas otra vez. Están en del 10 al 12. ¿Acaso, él pregunta, acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? La respuesta es sí. Las obras maravillosas, cualquier cosa que Dios haga, también impactan en lo más oscuro que pueda estar una persona. Es más, un día, y aquí viene la esperanza de la que hablo, un día todos los muertos resucitarán. Aquellos que están en Cristo primero. ¿Se levantan ellos y te alaban? La respuesta es sí. La palabra de Dios enseña que todo adora y alaba a Dios. Aquello que está en el cielo, aquello que está en la tierra y todo aquello que está debajo de la tierra. ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? La respuesta es sí, claro que sí, y lo van a hacer en el día glorioso cuando muchos de ellos estén delante del trono de Dios para alabarle y glorificarle. ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? La respuesta es sí, claro que sí. ¿Puede en la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? La respuesta es claro que sí. ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar tu justicia? La respuesta es sí. La respuesta siempre será sí. Hay mucho que aprender de las declaraciones de este salmista. La finalidad con la que el salmista ve la muerte, mis amados, sirve para resaltar nuestra esperanza como cristianos. Porque aquí está el asunto. Muchos cristianos creen que morimos y nos vamos al cielo. Y esa es la felicidad y esa es la esperanza, la única esperanza que tienen. Pero mis hermanos, la esperanza que la Biblia nos pinta, la esperanza que Dios, que Cristo ofrece, es mucho mayor que simplemente ir al cielo. Porque cuando usted empieza a estudiar, dice que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice que entonces, ya la semana pasada vimos que Dios va a venir y va a tener unas bodas con su novia, la iglesia. Dice que va a resucitar a todos. Y primero aquellos que están en Cristo van a resucitar. O sea, eso quiere decir que su cuerpo, dice la Biblia que los mares, la tierra, todo va a entregar los cuerpos. O sea, los cuerpos. Es que si está pensando, ¿cómo voy a ser yo cuando vaya al cielo? Va a ser usted como se ve ahorita, así es que tranquilo, ¿ok? Así como usted se ve, así va a estar en el cielo. Porque su cuerpo va a resucitar, ¿ok? Y cuando su cuerpo resucite, dice que Dios entonces va a transformar ese cuerpo incorruptible o corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo glorificado como el de Jesús cuando resucitó. ¡Wow! Y entonces usted ya no más va a tener dolor, jamás moriremos, viviremos eternamente en cuerpo y vamos a estar glorificando y estaremos en la presencia de Dios, glorificando a Dios
así como ustedes están viendo ahorita, en cuerpo y alma, no más que con un cuerpo glorificado. ¿Lo están entendiendo, mis amados? Que muchas veces tenemos la mente, me voy a ir al cielo y ya. No, algunos creen, me voy a convertir en un ángel. No, te vas a ver como te ves ahorita, pero con un cuerpo glorificado. Y esta es la esperanza que Dios nos da. Esta es la esperanza que Dios nos da. Es mucho más allá si simplemente pensar, bueno, ni modo, si ya me toca la muerte. Muchos creen, mis amados, aún cristianos, creen que la muerte, bueno, llegará el final de todo. La muerte no es el final de todo. La muerte es el principio de todo. Y esto necesitamos entenderlo. Punto número 4 para terminar. En el punto más oscuro, Dios siempre te ama y tiene algo mejor para ti. Aquí llegamos ya a los últimos versículos y si todavía no hay respuesta para el salmista, él continúa diciendo, versículo 13, oh Señor, a ti clamo, seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo. Ok, desde el 15 en adelante, mientras yo estudiaba, encontré que hay muchos expertos en la Biblia que creen que estos versículos 15, 16, 17 son una exageración. En su desesperación empieza como a exagerar. Así como cuando nosotros empezamos a hablar de esta manera, ay, mis hijos nunca me visitan, ¿no? Porque han faltado 2 veces, ¿no? Pero sí me va a entender. O cuando le dices al esposo, ay, tú siempre, cuando usamos el siempre y el nunca, que entre esposos no debe de usarse, pero cuando usamos el siempre y el nunca es cuando estamos exagerando, ¿sí? Pues según expertos en la palabra, el salmista aquí está exagerando por su misma desesperación, ¿no? Desde mi juventud quiere decir que quizás estás exagerando. Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me ha abrumado, tus terrores me paralizaron. Todo el día se arremolinan todas las aguas de la inundación y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. La oscuridad es mi mejor amiga. Y ahí termina el salmo. Y no hubo respuesta de Dios. Sigue el cuate ahí en medio de su circunstancia. Alrededor del mundo, mis amados, pasan muchas tragedias. Sin sentido, sin respuestas. Yo he estado, creo que usted quizás también, he estado siguiendo las noticias últimas acerca del tiroteo que hubo en la escuela de aquí de Uvalde, Texas. Fue una tragedia. No hubo un final feliz para muchos niños y para las familias de muchos niños. Y el salmista nos recuerda que lamentablemente no siempre habrá un final feliz. Mis amados, recuerda esto. No siempre habrá un final feliz. Dice, ay, ya no voy a venir a esta iglesia Crossroads, ahí qué feo lo que predica el pastor. No hay finales felices. Aquí en la tierra, mis amados, quizás no siempre van a haber un final feliz. El Salmo 88. ¿Qué pasó con mi pianista? Digo, está bueno, Rafa, pero ¿qué pasó con el otro? El Salmo 88, aprendemos, mis amados, que va a haber sufrimiento en la vida, mis amados. Y déjenme ser bien honesto con ustedes. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por sufrimientos que muchas veces no va a haber alivio para él. Es posible que Dios quizá tenga misericordia y cambie sus circunstancias. Gracias a Dios. Ese era su propósito y ese era su plan. Pero en algunas ocasiones, el plan y el propósito de Dios, en el plan y en el propósito de Dios, no va a haber alivio, ni va a haber cambios en tu circunstancia.
Mis amados, como cristianos necesitamos estar claros con esto. Yo he conocido hermanos que han pasado eternidad en medio de circunstancias que Dios jamás cambió sus circunstancias. Las cambió cuando fueron a la eternidad, por supuesto. Pero mientras estaban aquí en la tierra, muchas veces Dios no cambia las circunstancias. Y muchas veces sí, Dios va a cambiarlas, por supuesto. Mi punto es que Dios siempre va a escuchar, pero no siempre va a contestar de acuerdo a lo que tú estás deseando. Dos, Dios siempre está en control de todas las cosas. Dios no está ajeno a tus circunstancias. Dios sabe perfectamente lo que estás pasando. Dios está aún en medio de eso. Es que no pienses que Dios no tiene el control. Tres, la esperanza que Dios nos quiere dar o nos da no es para hacernos feliz aquí en la tierra. Muchas veces recibimos sus bondades, sus misericordias, su gracia, su misericordia. Gracias a Él cada día por sus bondades. Pero la esperanza mayor que Él nos da no es aquí en la tierra. Es que un día por la eternidad estaremos con cuerpos glorificados en una eternidad en su presencia. Eso es lo maravilloso de su esperanza. Y nunca olvidemos que Dios, a pesar de lo que estemos pasando, Él nos ama y siempre querrá algo mejor para nosotros. Y tú dirás, bueno, si quiere algo mejor, ¿por qué no cambia mi circunstancia? Porque Dios siempre tiene un propósito en todas las cosas. Este hombre que escribió este salmo, Emán, el israelita, era un director del coro en el pueblo de Israel. Este hombre se la pasaba 24/7, escuche bien, 24/7 en el tabernáculo, preparando las canciones para cada reunión, así como Rafa, preparando las canciones, ensayando con el coro, enseñándoles al coro las canciones, adorando a Dios, buscando al Señor. Era un hombre dedicado que amaba a Dios, que amaba a su iglesia, que amaba las cosas de Dios. Escribía canciones para que fueran en adoración al Señor. Era un hombre entregado de Dios. Y sin embargo, escribe el Salmo 88. El salmista, mis amados, nos lleva a recordar que definitivamente nuestra única ayuda es Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Porque creo que es uno de los puntos que Él hace. A ti clamo, a ti oro, a ti adoro. Él entiende esto. Y Él está en continuo deseo de adorar al Señor a pesar de estar en medio de las circunstancias. Todavía Él quiere adorar a Dios. Aunque quizás la circunstancia le está haciendo una dificultad para hacerlo, es su deseo, es siempre buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No dejes de orar, mis amados. No dejes de adorar al Señor. No dejes de buscar al único Dios que siempre escucha, que siempre está en control de todas las cosas, que siempre tiene una esperanza y que siempre te ama y tiene algo mejor para ti. No ceses aún en medio de la circunstancia. Un predicador que es uno de mis predicadores favoritos, no, le voy a decir quién es. John Piper. Él pasó por cáncer hace unos años atrás. Aún está con nosotros el hermano. Ya no dejó de predicar, dejó de pastorear. Pero él puso en un artículo que él escribió, él puso lo siguiente:
Él habla acerca del cáncer. Yo le cambié la palabra cáncer por circunstancias. Él habla de su cáncer. Yo le cambié la palabra circunstancias. Pero estas son cosas que el pastor John Piper dijo. Se las quiero leer a ustedes y con esto terminamos. Desperdiciarás tu circunstancia si no crees que Dios la diseñó para ti. Lo que Dios permite, lo permite por una razón, y esa razón es su diseño. 2. Desperdiciarás tu circunstancia si crees que en el último instancia es una maldición y no una oportunidad de crecimiento en Dios. 3. Él dice, desperdiciarás tu circunstancia si buscas consuelo en tus posibilidades en lugar de en Dios. 4. Desperdiciarás tu circunstancia si te niegas a pensar en la muerte, dice él. Todos moriremos si Jesús pospone su regreso. El desear vivir en este mundo más de lo que Dios nos permita es una locura, dice él. 5. Desperdiciarás tu circunstancia si piensas que solucionarla es mejor que amar a Dios en medio de ella. Wow. Satanás se propone usar tu circunstancia para ponerte en contra de Dios y alejarte de Él. Dios se propone a usar tu circunstancia para acercarte a Él. Desperdiciarás tu circunstancia si pasas demasiado tiempo tratando de cambiar tu situación más que buscando el conocer más a Dios a través de ella. Desperdiciarás tu circunstancia si dejas que te lleve a la soledad en lugar de profundizar en tu relación con Dios y con los demás. Desperdiciarás tu circunstancia si te afliges como los que no tienen esperanza. Desperdiciarás tu circunstancia si no te ayuda a dejar el pecado y buscas más la santidad de Dios. Y por último, desperdiciarás tu circunstancia si no la usas como un medio de testimonio de la verdad y la gloria de Dios. Nada es un accidente o casualidad. Si estás en medio de una circunstancia, hay una razón y un propósito divino. Busca a Dios y encuéntralo. Ponte de pie. Y quizás hay aquí algunos de ustedes que están pasando por una circunstancia. No es mi intención decirte todo va a estar bien. No es mi intención decirte quizás hay algún pecado en ti, reflexiona. No es mi intención decirte olvídate de eso y ten más fe. No. Creo que la palabra que hoy se nos ha dicho y hablado debe llevarnos a cada uno de nosotros. Aquellos que no estamos pasando por una circunstancia, debe de llevarnos a entender el cómo acercarnos a esas personas, el cómo dar una palabra, el cómo tener empatía y orar por ellos. Y aquellos que Dios está permitiendo que pasen por una circunstancia, no olvides que Dios sí escucha, que Dios sí está en control de cualquier circunstancia que estés pasando, que Dios sí tiene una esperanza mayor de la que tú puedas comprender, y que Dios te ama y aún quiere algo mejor para ti. No olvides estas cosas. No desperdicies tu circunstancia, como decía el pastor John Piper. No desperdicies tus circunstancias. Es mi deseo como pastor que si tú estás pasando por esa circunstancia,
tú puedas aprovecharla para conocer mejor a Dios, para acercarte más a Dios, para que otros puedan mirar la gloria de Dios aún en medio de tu circunstancia. Una de las razones por las cuales todos los hijos de mi mamá venimos a los pies del Señor es el mirar su circunstancia. Es que a pesar de que está en la situación en que está, ella todavía glorifica a Dios, y nunca le hemos escuchado nosotros, sus hijos, renegar en contra de Dios. Al contrario, siempre amando a Dios, siempre diciéndonos a nosotros. ¿Sabe una de las cosas cada vez que le llamo, que me pregunta? Creo que ya se los he dicho. Cada vez que le llamo, le digo, mamá, ¿cómo está? Y una de las cosas que ella siempre me pregunta es, ¿estás yendo a la iglesia? Digo, mamá, soy el pastor de la iglesia. No puedo faltar a la iglesia, soy el pastor de la iglesia. Y ella me dice, continúa buscando a Dios. Continúa buscando a Dios. Permite que en medio de la circunstancia la gloria de Dios pueda ser manifestada a otros, aún en medio de tu circunstancia, cualquiera que sea. No te voy a decir que quizás Dios lo va a cambiar o que declares para que cambie. No. Yo no sé lo que Dios está trabajando contigo, haciendo en medio de todo eso. Pero déjame decirte, jamás olvides la bondad de Dios. Él está ahí en medio contigo. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias por tu bondad, por tu grandeza, por tu soberanía. Señor, muchas veces no entendemos. Muchas veces no entendemos, Señor, por qué pasan las cosas que pasan. A veces no entendemos, Señor, por qué nos pasa. ¿Por qué cuando nos acercamos y te buscamos más a ti, pareciera que más problemas vienen? No lo entendemos. Pero queremos aprender a conocerte mejor y a confiar totalmente en ti, reconociendo que tú no eres igual a nosotros. Tú eres el Dios soberano sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Nada, Señor, te sorprende, nada te toma por sorpresa, oh Dios. Tú estás en medio, Señor, de todas las cosas, incluyendo nuestras circunstancias y nuestros problemas y nuestras situaciones. Tú estás ahí, Señor, y ahí tú deseas mostrar tu grandeza, tu bondad, que te conozcamos más, mostrar tu gloria. Y quizás a través de esa circunstancia otros también te conozcan y conozcan tu gloria. Señor, aquellos que están pasando por una circunstancia, te ruego, Dios, que tú les ayudes a entender y que aún tú puedes usar esa circunstancia para tu gloria. Que no se nos olvide que tú siempre escuchas las oraciones de tus hijos, que tú estás en total control de todas las cosas y que tú nos das una esperanza por la cual vivir, y que tú nos amas y eso nunca cambiará. Aún nuestras circunstancias no cambia la verdad de que tú nos amas, que tú diste a tu Hijo completamente para amarnos, para sanarnos de la enfermedad más grande que era el pecado y para darnos una vida contigo, Señor, para siempre. Yo te doy gracias por eso y gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, que quizás muchas veces necesitamos ser recordados que no siempre, Señor, las cosas cambiarán para nuestro bien, porque tú siempre tienes un propósito mayor. Te pido que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos, sobre todo aquellos que están pasando por una, que tú les fortalezcas, que su fe, Señor, se fortalezca, que tú muestres tu gloria, Señor. Te pido, Señor, oh Dios, que tú seas con ellos,
que les levantes, que ellos puedan sentir tu presencia aún en medio de esa situación. Y si, Señor, sienten que tú no les escuchas o no estás respondiendo, te pido que ellos puedan entender que tú estás ahí, Señor, en medio de todo. Bendice a mis hermanos, cuídales, guíales. Señor, si es tu voluntad, es nuestro deseo y nuestra petición que tú cambies cualquier circunstancia para bien, que tú cambies cualquier problema, que tú cambies cualquier situación. Esa es nuestra oración, como el salmista te rogamos. Escucha, Señor, nuestra oración, pero llévanos también al entendimiento de que si no fuera así, de todas maneras te glorificaremos y te adoraremos y te buscaremos, Señor, y tendremos siempre presente de que tú eres el Dios soberano sobre todas las cosas. Bendice tu congregación, Señor. Bendice tu iglesia. Guárdales, sé tú con ellos en su caminar. Ponemos todas estas cosas en tus manos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.